En un mundo lleno de ruido, decidimos mostrar la esencia. Hoy damos paso a una historia que nos recuerda que nunca es tarde para un nuevo comienzo. La transformación de un psicólogo que, en medio de su camino profesional y personal, tuvo un encuentro con Dios que cambió el rumbo de su vida para siempre. Una vida dedicada a entender la mente, pero que terminó descubriendo la fuerza y la paz que vienen del corazón cuando se conecta con lo divino. En este episodio conoceremos su historia, su formación, sus dudas, los momentos difíciles y ese instante en el que todo tomó sentido. Bienvenidos a Del análisis al encuentro con Dios. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Esencia Podcast. Hoy estamos acá con Juani. Bienvenidos a todos. Ya tenemos el segundo episodio, el segundo invitado, un amigo, ¿sí? En este caso psicólogo. Vamos a tratar varios temas espirituales, en específico para mí, un tema que me gusta mucho y tengo ganas de conocer también. Patrick, bienvenido. Muchas gracias, Agu, Juani, por invitarme. La verdad que este espacio me encanta mucho y creo que pueden salir temas muy chulos y que compartamos un rato muy precioso. Bueno, gracias por venir, amigo. Nos gustaría a los dos que te presentes un poco. Bueno, ya tu nombre, tu edad, de dónde sos y así un pequeño resumen de qué estudiaste. Bueno, yo soy Patrick, vengo de Polonia, vine aquí a España cuando tuve 4 añitos. Y nada, mis padres vinieron por trabajo aquí, empecé mi vida aquí, la verdad, aprendiendo idioma y tal. Y acabé, pues nada, estudiando. Empecé por deportes, la verdad. Tenía ganas de ese mundo deportivo, hice mucho deporte de pequeño. Y ahí hice como un mini curso de coaching y me empezó a gustar y tiré por la psicología. Entonces ya dentro una vez de la carrera descubrí ese mundo y vi que era espectacular. Y me empezó a gustar un montón de ramas y un montón de diferentes temas en los que se habla. Y me acabé decantando por la psicología más humanista, que es un poquito la que tiene más en cuenta al ser humano como ser. Y es en la que me especialicé posteriormente. Qué bueno, ahí hubo un despertar ahí en la psicología. Y bueno, contándole un poco a la gente, tuviste un cambio, ¿no? Con respecto a tu creencia y queríamos preguntarte, arrancar por ahí, que yo creo que va a ser la base después de toda la entrevista, ¿cómo conociste a Dios y cómo fue ese proceso, ¿no? De pasar de la psicología más, digamos, natural, científica, al lado espiritual, que imagino que es el que estás atravesando ahora? Sí, es muy curioso. En la psicología no se suele estudiar, ¿no? Esa parte espiritual, pese a ser una parte que forma parte del ser humano, no se suele estudiar, pero yo dentro mío siempre tuve ese anhelo de conocer un poquito más y de saber un poquito más. Y empecé a conocer la espiritualidad más por el budismo, quizá. Era donde más empecé a conocer todo lo que es el mundo de la energía, del chi. Me empecé a interesar muchísimo. Iba abriendo mi campo. Yo nunca me cerraba nada porque estaba en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Tenía esas ganas de conocer la verdad. Entonces tenía amigos también que practicaban la religión islámica. También estaba informándome. Yo de pequeño también tenía la religión cristiana más católica, ¿no? Bien. O sea, mis padres sí que, pues bueno, hice la catequesis, hice la comunión. Iba incluso cada domingo, ¿no? En la iglesia, pero nunca me llamó la atención y nunca acabé de conectar. Entonces me separé finalmente y nada, posteriormente pues la retomé. La retomé porque nada, tenía, como te dije, ¿no? Ese anhelo de buscar la verdad, ¿no? Y me parece muy curioso, ¿no? Que Jesús dijera que era el camino, la vida y la verdad. Exacto. Entonces empecé a indagar más y cuando conocí a Camila, mi actual pareja, ella era cristiana y me invitó un día a conocer. ¿Ella tuvo cierta influencia ahí para acercarte o vos sentiste algo dentro tuyo que sentiste la necesidad de buscarlo? Perdón, Pues, te metí ahí una pregunta. no, me encanta que le saque jugo a eso. Yo siempre soy una persona que critica mucho, ¿no? Las cosas y todo empezó por no entender por qué iba a la iglesia. Okay. Claro, yo pienso que al principio me separé mucho de la iglesia, no entendía por qué, o sea, no le veía sentido. Entonces, que mi pareja tuviera esas ganas, esa convicción, ¿no? De ir y que le servía y que le ayudaba y que para ella era muy importante, me generó mucha curiosidad y mucha intriga. Entonces empezaron a llover preguntas en mi cabeza y empezó a crearse ese anhelo, ¿no? Por conocer más.
Y a partir de ahí, pues fue más. Empecé yendo a un congreso. Ahí aún no lo acabé, pero un día pues me invitaron a ir a la iglesia. Y claro, para mí no era nada de lo que me imaginaba ni nada de lo que conocía. Y ahí empezó ese sentir. Bien, bien. Tengo una pregunta, justo se me ocurrió. Los 50 minutos se me van a 2 horas y media. Del tema, la primera vez que fuiste a una iglesia, ¿era la primera vez que vas a una iglesia cristiana como tal? Yo de pequeño iba o sea, a la iglesia más católica, ¿no? Ujú. Entonces, entiendo que también es cristiana, pero bueno, va por esa rama más católica. Entonces, la primera vez que pisé una iglesia cristiana pura, por así decirlo, sí que fue aquí y fue en esta iglesia. Vale. ¿Y te acordás de la primera vez que escuchando la palabra o lo que se estaba predicando el domingo, dijiste, "Buah, esto me vuelve la cabeza"? ¿O tuviste una contradicción de decir, esto en la psicología se enseña de este lado, pero, o sea, o encontraste ahí una contradicción y que te voló la cabeza y empezaste a pensar en ese tema? Te diré que lo primero que sucedió en mí fue un sentir. No fue tanto un choque, sino fue un sentir, unas ganas de derrumbarse a llorar, de estar... que no entendía lo que estaba sucediendo, realmente no estaba entendiendo. Y yo creo que ahí es cuando, ¿no?, se inunda, ¿no?, tu cuerpo del amor de Dios. Mm. Y creo que todo empieza por ese sentir que tuve esa vez que fui a la iglesia. Entonces, realmente ni recuerdo lo que pasó en la prédica ni lo que se habló, porque ese sentir estaba en mí y yo estaba eso, lleno de Estaba amor, lleno, lleno de todo y era lo que más me impactó. Y volviendo a la parte de cómo lo conociste, en el momento que fuiste a la iglesia, ¿ya habías terminado la carrera de psicología? Cuando decidí ir a la iglesia por primera vez, quiero recordar que aún no estaba la carrera terminada, estaba ya, sí, correcto. Era el último año, El último año. el último año, que ya era, bueno, era pocas asignaturas, ya no era mucha cosa, era el trabajo de final de grado y las prácticas. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer de Dios. ¿Y cómo fue eso? ¿Pudiste, en ese momento empezaste a cuestionar un poco lo que habías estudiado o lo empezaste a llevar un poco al lado espiritual o lo dejaste estar hasta terminar la carrera y después plantearte todo lo que habías hecho? Claro, yo ya como te dije, ¿no?, desde antes conocía, ¿no?, un poquito ese lado espiritual, diferente, similar pero diferente, ¿no? Ujú. Y claro, para mí siempre ha tenido un poquito una diferencia, ¿no? Que no es lo mismo porque básicamente la psicología es la ciencia de la mente, ¿no? O sea, estudia la mente y el comportamiento y la conducta humana. Bien. Entonces, tiene mucha relación con lo espiritual, pero a la vez es teoría, es como una base del ser humano. Entonces, gracias a la psicología lo que sí que logré es entender y ver cómo realmente el conocimiento de antes y el conocimiento, ¿no?, que está en la palabra realmente es un conocimiento puro y verdadero porque es lo mismo o tiene muchas cosas parecidas de las que realmente se estudian en la psicología, ¿no? Y eso fue una cosa que realmente me voló la cabeza porque dije, wow, digo, empecé a entender realmente la Biblia, que para mí era un tocho de historia que No que era daba interesante. claro, que daba mucho palo leerlo, Claro. ¿no? Era como, ¿qué hay ahí dentro? Claro, ya lo ¿no? habías estudiado, pero de otra manera. Sí, exacto, sí, de otra manera. Igual no todo es lo mismo porque la base fundamental, ¿no?, de la psicología es el yo. Bien. Y en la palabra realmente no es tú, sino es él, ¿no? Entonces es un cambio de perspectiva. Me gusta eso que decís en ese cambio de perspectiva porque hay un versículo que es Romanos 12:2 que habla acerca de la renovación de la mente y que te queríamos preguntar cómo fue esa renovación de la mente para vos. O sea, de pasar del yo al él. ¿Me explico? Buena pregunta. Yo, antes de conocer a Dios como tal, yo siempre sentía que yo tenía, ¿no?, una conversación, una conexión con alguien superior, ¿no? Yo siempre creía en Dios. No es que yo pasé de ser ateo a ser creyente, sino yo realmente creía, ¿no? Entendías como que había algo más. Exacto. Sabía que había un Dios que era omnipotente y que gobernaba todo, o sea, que era todo era suyo, ¿no? Bien. Entonces,
fue un cambio a reconocerlo como Dios y entenderlo más. Entonces yo ya conocía su presencia y lo que estoy aprendiendo con la palabra, que estoy aún en el proceso, es realmente conocerlo. Porque claro, yo lo conocía desde otras religiones Claro. o otras perspectivas que no eran la verdad, ¿no? Entonces, es eso. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que... ¿Qué, qué pasó en vos? Volviendo un poco al principio, ¿qué pasó en vos a la hora de decidir por estudiar psicología? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque me dijiste que estabas primero en deportes, te gustaba mucho y bueno, te sigue gustando porque estamos entrenando juntos. Pero ¿qué fue ese cambio de perspectiva de decir, me voy a la psicología y a la psicología humana sobre todo? ¿Qué fue lo que se despertó en vos? Porque al final eso es una vocación y el dedicarte a eso, no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que se despertó en vos para decir esto? Bueno, yo cuando tuve 16 años estaba bastante mal, tenía una autoestima muy baja y no tenía una identidad, ¿no? Entonces, por un problema que tuve físico, pues acudí a una persona y resulta que también tenía una carrera de psicología, ¿no? Y pues en las sesiones que iba con él, por así decirlo, me hacía, ¿no? Esa parte un poquito de terapia y empecé a entenderme, empecé a entender por qué me sucedían ciertas cosas, empecé a aceptar ciertas cosas en mi vida y eso tuvo un cambio gigante en mi vida. O sea, fue un antes y un después, ¿no? Esa persona para mí. Entonces, al ver ese cambio que hubo en mí, ese cambio de una persona que no tenía autoestima, que no sabía quién era, que no sabía realmente nada, ¿no? De la vida, hizo ese cambio a bien, me hizo generar un anhelo por también poder hacérselo a otras personas. Ok. Que esa gente, o sea, que gente que esté perdida, que no tenga autoestima, que no sepa qué hace igual, ¿no? O por qué hace las cosas, entienda realmente el significado y consiga, ¿no? Entender un poquito dónde estamos Claro. y este mundo. Bueno, preguntándote un poco más para indagar en esa parte de espiritual que te presentó primeramente, comentaste que fue el chino. Ahora mismo, ¿qué pensás de eso, ya que conoces, creo yo, la verdadera espiritualidad? ¿Qué pensás de eso? ¿Te sigue ayudando? ¿Lo seguís practicando? ¿Cómo seguiste con ese tema? Claro, el chi, por así decirlo, se centra en la energía, ¿no? Del cuerpo. Realmente no tiene un lado religioso ni un lado espiritual más allá del de uno mismo. Y la parte que yo aprendí más espiritual fue la de básicamente conectar conmigo y estar como en un vacío, ¿no? Saber parar la mente, dejar la mente en blanco y de esa manera, pues, tranquilizar, ¿no? Todos esos pensamientos que hay. Entonces el chi me ayudaba en esa parte y luego también el chi kun, que era el arte que él practicaba, era un arte en el que más sanativo, ¿no? De la medicina china. Ahí en China se suele sanar con medicina más tradicional Claro. y también utilizan mucho el chi para sanar, que significa básicamente es coger como la energía interna del cuerpo y llevarla a una parte de tu cuerpo, dando palabras afirmativas de sanación, como dándole un mensaje a tu cuerpo para que sane. Entonces, le veo relación y a la vez no, porque claro, lo que como conozco la espiritualidad ahora es realmente entregarse a Dios, ¿no? Entregar tu vida a Dios, entregar todo lo que haces a Dios. Entonces, el único cambio de paradigma que hay, que es el más importante, es dejar de centrarme en mí y centrarme en Él, ¿no? Cuando hablaba de que la sanación la conseguía focalizando la energía en un sitio, lo estaba haciendo yo. Claro. Pero ahora si quiero sanar, le doy el poder a Él para que sane. Sí, muchas. Ahora, bueno, yo justo estoy leyendo el libro de La Cuarta Dimensión de Johnny Cho, que de hecho se lo regalé a él porque le gusta todo ese tema y a mí también, entonces tenemos eso en común. Eh, y hablando el tema de lo que decías de la sanación y tal, que hablan dijiste chino, ¿no era? Em, claro, ellos cuando hablan de centrarse y tal uno mismo, este hombre explica que cuando lo usan, ahora muchos lo llaman el subconsciente humano, que es centrarse en eso, obviamente en el plano espiritual, que es una cuarta dimensión,
Y desde esa cuarta dimensión que tiene dominio sobre la tercera dimensión, que es la material, puede sanar de esa manera. Que los monjes y toda esta gente, bueno, espiritual también que enseña esa práctica. Por eso hay muchos que se sanan con esa práctica, pero porque en realidad el ser humano está conectado espiritualmente y tiene una parte espiritual. Entonces, ¿llegaste a eso? ¿Llegaste a decir, lo utilicé y me sané? Te puedo decir que sí. Sí sentía realmente esa sanación, sí sentía ese poder, ¿no? Que tiene esa energía que tenemos dentro nuestro y ese espíritu, ¿no? Que tú dices que está dentro nuestro, que sí que puede llegar a sanar. Sí lo sentía. Y lo que ha cambiado realmente es que existen espíritus y está el Espíritu Santo. Entonces, es como el espíritu. Entonces, siento como que, obviamente, esas otras ramas, ¿no? Que existen, seguramente sanen, seguramente tengan esa validez, porque, bueno, hay evidencia, yo creo, ¿no? De que realmente sucede, hasta en la Biblia, ¿no? Se habla de magos, de hechiceros, ¿no? Entonces existe esa evidencia. Pero creo firmemente que está el Espíritu Santo, que está muy por encima de todos esos espíritus y que realmente tiene ese poder, esa nación suprema, ¿no? En todo. Wow. Pero bueno, después te lo voy a pasar también para que lo leas. Sí, no, yo lo estaba escuchando a los dos porque estaba atento a lo Está interesante el a tema. lo que decían, ¿no? Aparte también la Biblia dice que nosotros somos seres espirituales y que hay que desarrollar esa área. Entonces creo que como dice Patrick, hay otras que son válidas, que la Biblia las habla como magos y hechiceros, pero yo creo que nosotros, al tener al Espíritu Santo, tenemos la capacidad directamente de conectar con Él y sanarnos por gracia de Total, Dios. Entonces totalmente. yo creo que es súper importante desarrollar el lado espiritual. Eh, y creo que no solo para la sanidad, sino también para la mente, ¿no? Intentar, si alguien pasa por depresión o por algo que lo que no puede salir, yo creo que es desarrollar ese lado espiritual y sanarse es lo más importante, porque también en la iglesia en la que nos congregamos se enseña mucho sobre la falta de perdón, sobre otras muchas cosas que pueden enfermarte. Entonces eso también es muy del lado espiritual. Y me ha pasado al tener falta de perdón, sentís como eso te afecta. Es súper fuerte. Y una vez que vos decidís perdonar, decidís sanar en esa área, cambia todo completamente. Entonces, nada, pasando ahora un poco más a preguntas de la psicología en sí, me gustaría preguntarte, porque la Biblia habla de mente, voluntad y emociones. Me gustaría que vos la definas a las tres. Y me gustaría que expliques un poco cómo influyen las personas. Vale. Bueno, la mente es el motor principal, ¿no? Es donde se generan esos pensamientos, donde se genera todo, por así decirlo. Y es el mando de control un poquito de nuestro cuerpo, ¿no? Luego, siguiendo con las definiciones, la voluntad es la toma de decisiones que, que tenemos nosotros, tanto de pensamiento como de acción, ¿no? Es en qué nos enfocamos, en qué decidimos, tenemos esa voluntad de hacerlo a nuestro antojo, ¿no? Con ese libre albedrío. Y luego están las emociones, que las emociones son como alertas, ¿no? Alertas de que nos da nuestro cuerpo, que estímulos tanto externos como internos pueden generar, ¿no? Es cuando sucede algo en el exterior, nos genera una respuesta con una emoción alertándonos de algo, ¿no? Es como nos da información sobre lo que está pasando para que actuemos de una forma u otra. Espectacular. Y eso, bueno, hay gente que tiene la capacidad de controlar más emociones y gente que no. Eso es como un músculo, la mente se puede entrenar, se puede... ¿Cómo lo haces también, no? Asumo que sí se puede entrenar, ¿no? Pero, claro, ¿cómo haces para llegar a esa capacidad de controlar más la mente y no de ser la mente la que controla el cuerpo o también reaccionar por medio de emociones, ¿no? Ser impulsivo y todo esto. Muy buena pregunta. Realmente las emociones hay que entenderlas primero, es el primer paso. Saber que existen, saber que están y saber qué generan en nosotros. Cada uno tendrá emociones diferentes ante situaciones diferentes, entonces tenemos que aprender a saber por qué nos está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué nos está generando esa emoción? Porque no son universales, no, una situación no le va a generar a todos una misma emoción.
depende de uno mismo. Entonces, el primer paso sería entender por qué nos está sucediendo y luego viene una parte de autocontrol, ¿no? De empezar a... Una vez entiendes, creo que la psicología mucho es más entender que solucionar. Realmente no solucionamos nada, sino que entendemos más las cosas. Entonces, a la que entendemos más las cosas, lo que logramos es tener la capacidad de ir no con el piloto automático puesto, sino tener el piloto manual, en el que podemos controlar la situación y no dejarnos llevar por esa emoción. ¿Y, y cómo se puede desarrollar ese entendimiento, por así decirlo, o ese autocontrol ante determinadas situaciones? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no es que me pase. Yo, por ejemplo, digamos que ante cierta situación me genera enojo y yo sé que lo que me produce y yo sé cómo me pone, pero no puedo controlarlo. ¿Cómo puedo desarrollar esa parte de autocontrol o qué herramientas hay? Porque a mí lo que me ayudó, por ejemplo, es desarrollar mi lado espiritual. Es decir, bueno, Agus, ante esta situación no te puedes enojar porque no es para tanto. Tranquilo, pensá, relajá, enfriá y en otro momento lo ves. Entonces, pero del lado de la psicología, ¿qué tips o qué herramientas se pueden utilizar para desarrollar eso? Vale, ante una situación, ante una emoción, ¿no? Lo primero, cuando nos la generamos, lo primero igual, cuando realmente nos acapara, sería no actuar, ¿no? Porque cuando actuamos con una emoción, la mayoría de las veces tomaremos decisiones no tan correctas, ¿no? Digamos, que serán llevadas por esa emoción y luego seguramente venga el arrepentimiento. Entonces, la fase inicial es no darle permiso a esa emoción que se apodere de ti y llegue a reaccionar. A mí me gusta mucho el concepto de responder ante algo o reaccionar ante algo, ¿no? Cuando reaccionamos es porque esa emoción está dentro nuestro y nos hace reaccionar de forma agresiva, de forma verbal, de forma corporal, pero si controlamos esa emoción podemos responder ante un problema. Y cuando respondemos entra la mente, ¿no? Entra la reflexión y entra una respuesta con coherencia, una respuesta que tiene un porqué, no es simplemente como un anhelo del cuerpo de sacar lo que tiene dentro, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Quitarle autoridad a esa emoción para que en ese momento, en ese primer momento, tenga autoridad sobre ti, ¿no? Luego viene la parte de tú reflexionar. Después de que suceda eso, reflexionar de por qué me está sucediendo esto, qué me está molestando, ¿no? Dependiendo de cada emoción tiene como un sentimiento más profundo, ¿no? Por ejemplo, la tristeza la asimilamos con una pérdida de algo, ¿no? La Ok. rabia vemos una injusticia en algo, ¿no? Vemos algo que es injusto. Entonces, hacernos esas preguntas para que entendamos qué es lo que realmente hay en el trasfondo de esto, qué estoy viendo injusto de esta situación. Ya, pues no sé, estoy viendo injusto de que yo tenga este privilegio o esa persona tenga un privilegio y yo no, Ok. ¿vale? Entonces eso me genera rabia y no puedo con ello, ¿no? Vamos a entender que realmente es eso, esa es la raíz, ¿no? Entonces, una vez llegamos a la raíz, tenemos que ver qué está en nuestro control. Porque tenemos que desapegarnos 100% de todo lo externo. Saber que no vamos a poder cambiar a nadie, saber que no vamos a poder controlar cierta situación, sino que nos vamos a poder controlar a nosotros mismos. Y controlarnos a nosotros mismos significa cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder ante una situación. Y ahí es cuando tenemos el control de uno mismo, que creo que es lo importante, ¿no? Que no se apoderen esas emociones. Ahí dijiste que la psicología es más no solucionar, sino entender, ¿no es cierto? Cuando ponía a Agus el ejemplo Del ¿qué ejemplo enojo. pusiste del enojo? Una misma situación que por ahí nos pasa a los dos, no sé, se rompió el coche. A él le genera enojo, pero a mí me genera tristeza. Es importante entender el trasfondo de decir por qué a él le generó enojo y por qué a mí me generó tristeza. Es por cómo uno se crió, por qué genera diferentes emociones una misma situación. Es por la prioridad que le das. Tienes una cierta prioridad sobre algo, igual tú le das una prioridad al valor, al dinero, y Agus le da una prioridad a su paz o a su tiempo. Entonces, para Agus ese problema puede ser que tenga que estar mañana yendo al mecánico a arreglarlo, y para ti puede ser tristeza porque sientes que tienes que, no sé, pagar, ¿no? Eso. Mm. Y entonces, es dependiendo de la prioridad que le demos a las cosas, nos va a generar una emoción u otra. Me gusta lo que hablabas antes
del tema de dejar lo externo, que no te afecte tanto y buscar lo interno. En la iglesia se dice mucho que hay que dejar de lado lo externo, que más allá que el mundo se esté yendo a donde se está yendo, nosotros tenemos a Dios y al Espíritu Santo, entonces tenemos que confiar en Él. Entonces me gustó mucho eso que dijiste, que al final hay que tratar de que lo externo no afecte tanto. Y que también saber lo que somos nosotros en Dios y lo que nos merecemos. Me gustó. Sí, La no, parte aparte que del dijo. tema de lo que dijo también de la prioridad. Porque al fin y al cabo, si tu prioridad está puesta en Dios, Sí, Él es el que bueno. controla tu vida. Entonces, cuando controla tu vida Dios y sabes que Él tiene todo bajo control, no hay situación que te ponga mal. Sí, Puede yo ser creo que tampoco hay económica. situación que te genere. Una vez lo dijo el pastor, creo, no hay situación que te genere tristeza, ni enojo, ni rabia, ni rencor, ni nada. O sea, vos estás en esta línea. Siempre te mantenés en esta línea. Pasa algo bueno y obviamente te vas a alegrar. Pero si pasa algo malo, no te vas a entristecer. Porque vos estás acá. ¿Por qué? Porque estás confiando siempre en Estable, Dios. claro, sí, siempre una misma Entonces, línea. uno cuando está acá es fácil alegrarse y es difícil entristecerse porque uno sabe lo que es en Dios. Está plantado ahí. Entonces, nada. No, muy bueno. La verdad que Aún increíble. muy bien. Y una pregunta en general así, ¿qué opinás vos? ¿Por qué el humano está siempre, constantemente buscando creer en algo? O sea, ¿por qué las personas siempre necesitan creer en algo? O sea, eso como esa necesidad de decir, hago esto porque creo que va a salir bien. Sí, Muy buena pregunta. Y es una pregunta que en su día me costó mucho, o sea, siempre la ando pensando y ando reflexionando, ¿no?, sobre ella. Y es que realmente siento que fuimos programados así, ¿no? Para tener algo por encima nuestro en lo que creer, ¿no? Buscamos Ok, creer en algo porque no todo puede estar en nuestras manos, ¿no? Tiene que estar realmente fuera de nosotros, ¿no? El objetivo, por así decirlo, el propósito. Entonces lo guío mucho con el propósito. Siento que el ser humano busca un propósito en la vida, un porqué de vivir. Entonces, en ese porqué existe la creencia, la creencia, ¿no? Igual esa creencia hoy en día puede ser una empresa, puede ser un conseguir algo, puede ser mejorar uno mismo como persona, ¿no? Pero tiene que haber un porqué. Entonces, está dentro nuestro. O sea, no podemos vivir sin un propósito porque si no estamos perdidos, siento en la vida, ¿no? sí. Entonces, claro, si lo relaciono, ¿no?, con Dios nos da el propósito de la vida, ¿no? Realmente, que es seguirlo a Él, predicar su palabra, entender también de la palabra. Entonces, con Él conseguimos ser, por así decirlo. Yo lo voy a atar un poquito con un versículo, ¿no?, que es en Génesis Excelente. 1:26, ah, me gusta con número y todo, me encantó. que es que fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no?, de Dios. Entonces, ¿qué significa, no, para mí eso? La verdad es que esto lo escuché, no sé ahora mismo de dónde, pero era una mujer que decía que al ser creados a imagen y semejanza, fuimos creados con una intención, ¿no? Fuimos creados por algo, ¿no? Entonces, ella lo hace como con un guante, ¿vale? Un guante está hecho a imagen y semejanza de tu mano, Ok, ¿no? Entonces, tiene los 5 dedos, tiene todo. Claro, ese guante por sí solo no tiene forma, está ahí. Mm, Pero ¿qué pasa? Que necesita la mano para ser útil. Necesita del por qué fue mm, creado, ¿no? claro. Entonces lo veo como un símil a nosotros, ¿no? Fuimos hechos a imagen y semejanza y necesitamos de Dios para ser, Claro. para cumplir nuestra función, por así Sí, decirlo. sí, porque eh, si- a ver si entendí lo que quisiste decir. Al fin y al cabo, esa imagen y semejanza no es una imagen y semejanza material, no es una imagen y semejanza de cuerpo, sino espiritual. Entonces, claro, la gente quizás que por ahí no cree y si tiene un vacío y necesita buscar una creencia, es porque esa imagen y semejanza es el Espíritu Santo, es el Espíritu. Entonces necesita el Espíritu Santo para completarse, creo yo, ¿no? No sé si lo entendí o lo Lo has capté. entendido perfectamente. Es un vacío espiritual que es solo espiritual. Mm,
Entonces Dios llena ese vacío, ¿no? A mí pues se me viene, ¿no? Cuando Jesús dijo que comáis de este pan y os saciará, ¿no? Al final es eso, ¿no? Dios nos saciará, Tal cual. saciará esa parte espiritual. Bueno, siempre se dice también que ese vacío espiritual no lo llena nada si no es Dios. Entonces yo creo que ahí también está la clave. Y me gustaría también preguntarte, porque hay un versículo que preparando la entrevista con Juan y leímos y queríamos saber qué opinabas, es Eclesiastés 1:8 y dice, mientras más se sabe, más se sufre. Quería preguntarte qué opinas acerca de esto. ¿Sentís que el conocimiento es poder o sentís que el conocimiento no, o sea, no sé cómo explicártelo? No que se sufra en sí con el conocimiento, pero como que quizás te ahorras menos problemas al saber menos, quizás. Estoy de acuerdo. Y creo que esto viene de mucho antes. Yo creo que ya los filósofos decían, ¿no? Cuanto más pienso que sé, menos sé que sé, ¿no? En plan, cuando más te abres, más conoces, te das cuenta de que el mundo es infinito, por así decirlo, ¿no? Y esa infinidad es tan grande para nosotros porque Sí, bueno, vivimos en un cuerpo y tiene un tiempo, ¿no? Limitado, entonces se nos hace tan grande que conocer de todo no al es vivir en lo imposible. natural somos como muy cortos hasta donde llegamos a ver. Claro, entonces, yendo a tu pregunta de saber más nos hace sufrir más, creo que sí, porque nos hace ser conscientes de las cosas que suceden. Si cuando no sabemos vamos con una venda en los ojos y vamos a ciegas, estamos mirando solo en uno mismo, ¿no? En lo que me sucede a mí. Pero cuando conoces, cuando sabes más, cuando te preguntas el porqué de las cosas, empiezas a entender el sufrimiento ajeno, empiezas a entender lo que sucede en el mundo, cómo nos engañan o mil y una cosas, ¿no? O incluso el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué existen enfermedades, tal? Entonces, saber nos hace entender y entonces al entender nos hace también empatizar y por ende yo creo que sufrir más. Pero es un sufrir, no es un sufrir malo, Claro. sino que es un sufrir de... De impotencia en no poder hacer algo, ¿no? Correcto, correcto, de también sentirte limitado Exacto. en cuanto a poder igual solucionar o ayudar, ¿no? A todo lo que sabes. Sí, sí, está... Bueno, el pastor siempre dice, ¿no? A veces que Dios a veces nos da una indicación y uno siempre intenta saber el porqué, ¿no? De esa indicación, Literal. ¿no? ¿Qué te ríes? No, me causa gracia porque me pasa. Claro, entonces uno pregunta el Como que ahí porqué preguntás, ¿y por y al qué? ¿Y fin y por al qué tengo que ir cabo... para allá? Sí, ¿por qué? Claro, o sea, no me preguntes, anda y vas a estar bien porque yo estoy detrás tuyo y te voy a respaldar en lo que necesites. Pero muchas veces uno pregunta por qué y quiere entender todo. Y no es el tiempo tampoco. Exactamente, uno, perdés tiempo en intentar entender el por qué, porque seguramente no te lo diga Dios. Y segundo, que yo creo que te comes la cabeza. Porque decís, pero ¿por qué me pidió esto? ¿Por qué querés que haga esto? ¿Que a dónde voy a llegar con esto? Y hay veces más esa fe que Dios pide que tengamos, ¿no? La confianza en Él que quiere que generemos. Al fin y al cabo, por ahí, seguramente por eso no te dice el por qué, porque quiere que confíes en Él, ¿no? Exacto. No, y aparte también lo que decía Patri sobre la venda en los ojos. Al final eso lo interpreto como estar guiado por él. Claro. O sea, si uno va con la venda en los ojos, sí, vas con la venda en los ojos, pero tenés que ir confiado que vas caminando y que no te vas a chocar, no te vas a tropezar, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vas de la manito con él, con tu papá. Es así, es como un padre cuando lleva a su hijo. Sí, sí. Para mí es esa imagen, me viene esa imagen justo cuando lo Sí, decía él. igual, sí, me gusta mucho esa idea, ¿no? Al final lo que haces es darle un foco, Exacto. porque cuando empiezas a preguntarte el por qué, tu atención se divide. Exacto. Entonces no eres tan eficiente, no vas a llegar tan rápido, ¿no? Cuando te dejas guiar por Dios, ¿qué hace? Como dice el pastor, acorta el tiempo. ¿Por Exacto. qué? Porque o sea, le quitamos foco a todo el A lo resto que no y solamente importa. nos enfocamos Claro. en lo que Él nos ha dicho y eso nos acorta mucho el camino. Está bueno, a mí me encanta entender, bueno, se le decía luego también cuando preparamos la entrevista, que me encanta entender lo espiritual, pero también me gusta entender mucho cómo funciona la parte biológica del cerebro humano, que de todas maneras también es una forma de entender la creación de Dios, porque todo lo que nosotros somos hoy en día es creación de Dios. Entonces a mí me encanta entender cómo Dios em, creó las cosas y hace que funcionen, y después cómo trabaja Dios desde el lado espiritual. A mí me encanta, es buenísimo. No, sí, estoy de acuerdo. Yo capaz que no soy tanto de buscarle el porqué a las cosas. A mí, si Dios me dice dale para adelante, yo voy de cabeza.
Pero No tengo que buscar por qué. no, yo sé que vos sos más de andar preguntando. siempre- siempre pero nos está bien, reímos. está bien. Yo creo que para eso está tu papá, ¿no? Para responderte las cosas, si te las quiere responder. Yo porque a mí me gusta más ir, cierro las hojas así y voy, Sí, sí, camino. sí. Yo- Eh, O sea, me gustaría aportar, ¿no? De que lo que estabais hablando justo, ¿no? Lo de también preguntarse las cosas. Creo que hay que preguntarse las cosas, pero más que nada para darle más valor también, ¿no? Para saber que lo estoy haciendo también con firmeza igual. sí, sí, De que pese a que haya otras ideas, decido coger esta, ¿no? exacto. Y también para Entonces, conocer su voluntad. Yo creo que si Dios es un Dios que no tiene límites, entonces yo creo que si Él quiere decirte el porqué de lo que tenés que hacer, Mm. te lo va a decir. Si no te lo dices porque quizás eso te va a achicar a hacerlo. Entonces yo creo que depende de cada persona. Sí, por ahí quizás esa, ese por qué creo yo que no tiene que venir desde la desconfianza, Exacto. sino más, no sé si sería curiosidad la palabra, o de intentar entender también a papá, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, o sea, es mi padre. Muchas veces lo tienen como un Dios, pero no como un padre. Y está escrito que Dios nos trata como a hijos y quiere que seamos relación de padre e hijo, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunté, digo, ¿por qué no me va a contestar a mí si es mi padre? Y obviamente hay un montón de cosas en el medio que quizás por ahí no estás muy maduro para entender la pregunta. Es como una relación de padre e hijo natural. Por Claro. ahí, con 7 años, le preguntas a tu papá una cosa y tu papá te dice que no, pero porque no tenés la madurez suficiente para entenderlo, ¿no? Eh, pero bueno, eso. No, Me sí. enrollé en lo mío. No, está bien. Y justo ahora que estábamos charlando de esto, me gustaría preguntarte, ¿considerás, y aparte, perdón que haga una pausa acá, y este tema fue, nos hemos juntado con él, con vos, conmigo y con nuestras parejas a charlarlo? Creo que es una pregunta que va a generar debate. ¿Crees que las personas tenemos libre albedrío para actuar? 100%. ¿Te acordás, no? Sí, 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 me acuerdo. 100%, 100% creo que las personas tienen libre albedrío y es lo que le da valor, ¿no? A las cosas. Siento que tener libre albedrío nos hace decidir y decantarnos por algo, pese a tener mil y una opciones más. Entonces, o sea, es innegable que tenemos libre albedrío. Entonces, la pregunta, ¿no? Iría más allá de por qué nos dio libre albedrío, ¿no? Igual Dios, ¿por Me qué gusta. nos dejó de elegir y hacer lo que nos apetezca, ¿no? Ujú. Y realmente creo que es porque realmente tanto Él como nosotros, ¿no? Como somos hechos a imagen y semejanza de Él, valoramos que nos decidan, o sea, que decidan estar con nosotros, que decidan compartir con nosotros, Claro. que nos prioricen, que nos den valor. Y de esa misma manera siento que Dios nos creó para eso, ¿no? Para que decidamos estar a su lado, para que decidamos seguirle, para que hagamos las cosas como Él nos dice. Mm. Y creo que es la magia, ¿no? De todo Sí, sí, esto. sí, total, total. Sí, yo creo que tenemos libre albedrío. Mi teoría es esta. El plan de Dios, el perfecto, el que Él quiere que sigamos. Ahora nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y yo creo que Él se nos presenta en distintas etapas de la vida para que lo conozcamos y una vez que los conozcamos podamos encaminar ese camino a lo que Él quiere para nosotros. Pero considero que como se te puede presentar con 20 años, se te puede presentar con 30, 40, 50, tenés la libre decisión de decir sí o no. Hay mucha gente que no la acepta, hay gente que sí, hay gente que empieza desde chica, hay gente que empieza desde grande. Juan y fue a la iglesia toda la vida, yo lo conocí a los 20, vos también. Entonces yo creo que es como decíamos antes, no marca el tiempo en lo que lo conoces, sino lo que podés lograr una vez conocido. Porque al final te acorta el tiempo a lo que él quiere que logres. Da igual si lo conoces 30, 40 o 50. Entonces, no sé Sí, qué sí, opinás vos. Einstein, sí. Vamos, bueno, ¿Viste lo el que chabón que está en Las Vegas y hace con los numeritos así en la mente? Así de está la gente. Sí. Y dice el tiempo que no sé qué. Tiempo relativo. Bueno, eh, Bueno, sí, para igual que entienda, ¿no? Un poquito lo que querías decir con lo del tiempo y de que la corta. Básicamente, que yo como lo vi, ¿no? El pastor cuando estuvo en la prédica, lo escuché ahí, y dijo que él ya había cumplido, ¿no? Su propósito exacto. y que realmente lo que estaba viviendo ahora era un regalo de Dios. Y ahí es lo que, hilando con lo que estabas diciendo tú, es que si seguimos los pasos de Dios y seguimos lo que nos dice, hacemos nada, las cosas eso, con ese foco, ¿no?
nos acorta la vida, pero ¿por qué? Porque logramos antes las cosas. Entonces tenemos ese tiempo de disfrute una vez habiendo logrado ya las cosas que Él tenía para nosotros. Ostras. Sí, sí, perdón. Yo estoy buscando un versículo para preguntarte ahora que tenía anotado. Es Mateo 22:37, siguiendo un poco más por ahí con el lado espiritual, ¿no? Te lo leo y después tengo una pregunta que lo estábamos leyendo con él y me voló la mente. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, me gustaría que expliques, primero, qué entendés del versículo y segundo, por qué pone en ese orden corazón, alma y luego mente. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se desconectó la Creo tele. que como nosotros, ¿no? Tenemos diferentes partes, ¿no? Tenemos la mente que reflexiona, tenemos esas emociones, tenemos esos sentimientos, ¿no? Pues de igual manera ahí yo creo que lo que quiere decir es que debemos de aceptar a Jesús, a Dios, íntegramente, ¿no? En todo. Es decir, que haya coherencia en las cosas. Igual que tenemos que tener coherencia en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, de esa manera también creo que tenemos que tener coherencia en lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente y lo que hay en el ser, ¿no? Entonces, o sea, la prioridad, ¿no? Me estabas preguntando la prioridad. Claro, primero empieza con el corazón, entonces yo lo hilo un poquito a mi testimonio, ¿no? Que fue que todo empezó por un sentir, ¿no? Creo que el corazón es el encargado de ese sentimiento. Entonces, lo primero que creo que sucede en cada uno de nosotros es que se genera un sentir, ¿no? Luego viene el ser, que es como ese vacío que hablábamos, ¿no? Que llena realmente ese vacío existencial que necesitamos llenar de él. Entonces luego viene esa parte que él llena. Y finalmente la mente, que es el decidir conscientemente querer seguir y querer hacer todo lo que Dios dice. Wow. Es increíble este chaval. No, me encanta, me encanta. Muy bueno. Bueno, no sé si querés que ya pasemos con la parte práctica, ¿me parece? Sí, sí, porque yo creo que de espiritualidad me voló la mente, así que no tengo muchas. Bueno, sí, me gustaría preguntarle. Hay dos versículos. Uno te digo el quién lo dijo y todo, que es Mateo 6:33. Que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y después, bueno, vamos primero por ese. Em, ¿Sentís que es así? Ahora que conociste a Dios, ¿sentís que, que buscando primeramente a Él, a su reino y su justicia, sentís que lo demás viene por sí solo? ¿O cómo lo experimentás esto? Sí, primero, o sea, yendo a lo más básico, primero hay que saber para poder hacer, ¿no? Como cualquier carrera, cualquier momento en la vida, primero tenemos que aprender y luego ya practicar, ¿no? Lo veo como aprender de la palabra, aprender qué cosas son las buenas, qué cosas son malas, qué nos enseña, ¿no? El Padre. Primero viene eso y luego viene a hacer la parte práctica, ¿no? Entonces, buscar primero el reino de Dios también creo que tiene mucho que ver con aprender de la palabra, con como ser una esponja, ¿no? Sí, sí, Y sí. luego una vez ya eres una esponja y ya eres la palabra, ahí, claro, obviamente todas las cosas vendrán por añadidura. Ok. Y el otro que me gustaría preguntarte es, y este me gusta mucho, amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Sí, muy buena. Tendríamos que le pasar la entrevista antes. Te dejo Para que que la lo, piense. te dejo que lo expliques como a vos lo sientas. Sí, vale, el alma es como lo que somos, ¿no? Sería un poco el ser, ¿no? Lo hilo un poquito con el ser. Entonces,
cuando el ser evoluciona, cuando el ser mejora, cambiamos nosotros y cambia nuestro entorno. Entonces, haciendo evolucionar, haciendo mejorar el ser, es como que ya hemos aprendido, ¿no? La teoría la hemos hecho nuestra. Entonces, cuando la teoría la hacemos nuestra, somos. Y cuando somos, actuamos. Entonces, cuando cambiamos el alma, cuando cambiamos el ser, va a cambiar todos los actos que hacemos, porque ya seremos esa persona. Entonces, pues nada, simplemente vendrán las cosas porque es que... Exacto. Es como cambiar tu manera de pensar, de hablar y de hacer. O sea, es paso a paso. Como hacerte propio un versículo y una vez que es propio, ya lo puedes poner en práctica. Espectacular. Nada, yo no tengo nada que decir, me voló la bocha. No, me encantó a mí, la verdad que fue decisión acertada traerlo para el segundo podcast y nada, te repito, me parece que tenés un don increíble y estoy seguro que Que Dios, vas a bendecir a mucha gente. exactamente, que Dios te puso para bendecir a mucha gente y esperamos que este sea el inicio. Gracias, lo Sí, valoro espero muchísimo. que los que hayan escuchado les haya quedado todo lo que Patri haya dicho. Y sobre todo a mí lo que me gustaría recalcar es que creo que los tres estamos de acuerdo que lo que más les va a traer paz es conocer a Jesús. Entonces, una vez hecho eso, creo que el resto se aprende. Se aprende sobre la palabra, se aprende sobre todo. Pero conocer al Padre y conocer al Hijo, yo creo que es lo principal y lo que te cambia la vida. Es como volver a nacer. Bueno, lo dicen Sí, mucho en la sí, iglesia. total. Aparte es solamente una decisión, porque Dios, está escrito en la Biblia, solo pide que confesemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Y luego de eso yo estoy seguro que para mucha gente que yo conozco ha sido un cambio increíble en sus vidas. Tengo personas en Argentina que yo les he dicho, o sea, prueben 6 meses intentando buscar y realmente han encontrado un cambio en sus vidas muy bueno. Y, y nada, es increíble. Cuando decidís realmente amarlo y lo pones como Señor de tu vida, nada, encontrás esa salvación que estás buscando. Así que nada, yo estoy seguro que vas a ayudar a muchos también siendo un instrumento de Dios, obviamente, a encontrar esa paz que mucha gente está buscando. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar. Eh, nada, vamos a hacer la de youtuber. ¿Qué te parece? Nada, No gracias. se olviden de suscribirse, darle like, comentar y opinar acerca de lo que les pareció este episodio. Y última cosa, activa la campanita. Activa la campanita. Es una Nada. locura eso. Me siento cada vez que lo digo, me siento raro. Sí. Pero nada, espectacular. La verdad que me gustó mucho compartir con vos. Gracias por venir, Patrick. Y nada, yo soy Agus Yo soy Juani, y esto fue. Esencia Podcast. Gracias, Patrick, por venir. Gracias a vosotros.